This episode is brought to you by the world's first reposado from Tequila Herradura. Made with slow-cooked, hand-harvested agave sealed into oak barrels and aged 11 months. Before being enjoyed in your glass. Experience the world's first reposado. Tequila Herradura. Please drink responsibly. Responsibility.org. Tequila Herradura. 40% alcohol by volume. Imported by Brown-Forman, Louisville, Kentucky. Herradura is a registered trademark. Copyright 2025 Brown-Forman Corporation. Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. Imagina una pequeña ciudad en la antigua Macedonia, rodeada de tensiones políticas, religiosas y sociales. En medio de esta turbulencia surge una comunidad cristiana vibrante, pero que enfrenta constantes persecuciones. Ahora visualiza a un hombre encarcelado en otra ciudad, lejos de ellos, pero con un corazón lleno de amor y preocupación por esa iglesia. Ese hombre es Pablo y escribe una carta poderosa, un mensaje que atravesaría siglos para enseñarnos a permanecer firmes, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Pero ¿por qué Pablo escribió esta carta? ¿Qué vio en esos cristianos que lo inspiró a animarlos tan apasionadamente? Y más importante, ¿cómo este mensaje impactante puede transformar nuestras vidas hoy? Si ya has enfrentado desafíos que han puesto a prueba tu fe, o si te has preguntado cómo perseverar en medio de las dificultades, este video es para ti. Vamos a desvelar juntos los secretos de la carta a los tesalonicenses y descubrir cómo Pablo enseñó a esa iglesia y puede enseñarnos a nosotros a permanecer firmes independientemente de las circunstancias. Y, al final de este video, encontrarás algo que puede cambiar completamente la manera en que enfrentas las luchas de tu vida espiritual. Escrita por el apóstol Pablo, posiblemente entre los años 50 y 51 después de Cristo, la carta de Primera Tesalonicenses surge en un contexto de intenso sufrimiento y persecución enfrentados por los cristianos de esa ciudad. Tesalónica, una importante ciudad portuaria y capital de Macedonia, estaba marcada por diversidad cultural y fuerte influencia del Imperio Romano. En este ambiente, la joven iglesia cristiana emergía como una comunidad distinta, desafiando el paganismo predominante y el culto al emperador. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos de 1 a 10. Esa osadía atrajo no solo la curiosidad, sino también la oposición de líderes religiosos judíos y autoridades locales, generando un ambiente de persecución continua que moldeó el tono pastoral y alentador de la carta. La persecución no era solo física, sino también social. Los cristianos enfrentaban ostracismo, exclusión económica y desconfianza por negarse a participar de los rituales paganos que sostenían el orden social. En este escenario, Pablo sintió la necesidad urgente de fortalecer la fe de los tesalonicenses. Les recordó que su fidelidad al Evangelio era una evidencia de la obra de Dios en sus vidas, mostrando que, incluso en medio de la oposición, no estaban solos. Sus palabras transmitían el cuidado de un padre espiritual, pero también la pasión de alguien comprometido con la misión divina. El contexto histórico también revela la naturaleza de la iglesia primitiva. Los cristianos en Tesalónica eran personas comunes, provenientes de diversos orígenes, que decidieron arriesgarlo todo por su nueva fe. Ese coraje reflejaba la fuerza del Evangelio y la profundidad del impacto que Pablo, Timoteo y Silas tuvieron al predicar allí,
Así, la carta no es solo una exhortación, sino también un testimonio vivo de la resistencia y el compromiso de una iglesia que eligió honrar a Cristo a cualquier costo. La tensión entre el mundo secular y la fe cristiana es un tema recurrente en toda la carta. Pablo los anima a permanecer firmes, señalando que su fidelidad es, en sí misma, una señal de su elección divina. Esa seguridad es un consuelo, pero también un desafío, pues implica vivir de manera digna del llamado recibido. De esta forma, el contexto histórico de Primera Tesalonicenses prepara al lector para comprender la urgencia y la profundidad del mensaje de Pablo. Sabía que la vida cristiana en esa ciudad era una batalla diaria y, por eso, no midió palabras para fortalecer la iglesia en la fe. Desde los primeros versículos de la carta, Pablo expresa su profunda gratitud a Dios por la iglesia en Tesalónica. Menciona continuamente en sus oraciones la fe, el amor y la perseverancia de esos hermanos, características que los convertían en ejemplo para otros creyentes en Macedonia y en Acaya. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Esta apertura revela el corazón pastoral de Pablo, que reconocía el valor de la comunión espiritual y del trabajo diligente para el reino de Dios. La gratitud de Pablo es más que un gesto de aliento. Es una declaración teológica que destaca la acción de Dios en la vida de los tesalonicenses. Sabía que el crecimiento espiritual y la perseverancia de la iglesia no eran fruto de esfuerzos humanos, sino del poder transformador del Espíritu Santo. Esta perspectiva era esencial para reafirmar que, incluso en medio de dificultades, Dios estaba presente y activo, guiando y fortaleciendo a su pueblo. El trabajo de la fe mencionado por Pablo no se restringe a acciones religiosas, sino que abarca toda la vida del creyente. Reconocía que los tesalonicenses vivían una fe práctica, demostrada en actos de bondad, sacrificio y hospitalidad. Ese amor era un testimonio poderoso, que impactaba tanto a los miembros de la iglesia como a los de afuera, convirtiéndolos en una luz en medio de la oscuridad espiritual. Pablo también destaca el valor de la perseverancia en medio de las tribulaciones. Para él, la resistencia de los tesalonicenses era un testimonio de que su fe era genuina. Esa perseverancia, sin embargo, no era vista como una carga, sino como una oportunidad de glorificar a Dios confiando en su soberanía y bondad. La acción de gracias de Pablo nos enseña la importancia de reconocer lo que Dios está haciendo en la vida de otros. Su ejemplo nos desafía a cultivar un corazón agradecido que celebra el progreso espiritual de nuestros hermanos en Cristo y encuentra alegría en la fidelidad de Dios. La iglesia en Tesalónica se convirtió en una referencia no solo para las comunidades vecinas, sino para los creyentes en regiones distantes. Pablo relata que la palabra del Señor resonó de Tesalónica para toda Macedonia y Acaya, y que su fe en Dios había llegado a ser conocida por todas partes. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Esto era notable, especialmente considerando el contexto de persecución y adversidad enfrentado por aquellos cristianos. La fuerza del testimonio de los tesalonicenses residía en su transformación visible. Ellos habían abandonado los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, algo que desafiaba la norma cultural y religiosa de la época. Este cambio no era solo una decisión personal, sino un acto de valentía que impactaba a toda la comunidad. Su fidelidad al Evangelio, incluso frente a la oposición, reflejaba la obra de Dios en sus vidas e inspiraba a otros a seguir el mismo camino. Pablo utiliza el ejemplo de los tesalonicenses para demostrar el poder del Evangelio en acción. Él
Sabía que una fe verdadera genera frutos que van más allá de las palabras, transformando vidas y comunidades. Esta transformación no se limita al individuo, sino que alcanza a aquellos a su alrededor, generando un impacto que resuena en la eternidad. Además, el testimonio de los tesalonicenses refuerza la importancia de vivir de manera auténtica. Para Pablo, el mensaje del Evangelio no es solo algo que se predica, sino algo que se vive. Y los tesalonicenses, por su fidelidad, demostraban ser verdaderos discípulos de Cristo, cuyas vidas estaban marcadas por santidad, amor y esperanza. El ejemplo de esta iglesia continúa inspirando a cristianos hoy, mostrando que incluso en medio de las mayores dificultades es posible vivir una fe vibrante e impactante. Pablo, Timoteo y Silas no solo predicaron el Evangelio en Tesalónica, sino que también vivieron de manera que reflejase el carácter de Cristo. Ellos ministraron con dedicación, humildad y sacrificio, demostrando que el verdadero ministerio es una expresión de amor y servicio. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8. La fidelidad de Pablo era evidente en su valentía ante las adversidades. Él no buscaba agradar a los hombres, sino a Dios, que sondea los corazones. Su compromiso era con la verdad y él estaba dispuesto a enfrentar oposición y sufrimiento para cumplir su misión. Esto lo convertía en un modelo no solo para los tesalonicenses, sino para todos los que buscaban servir al Señor. Además, Pablo ministraba con un enfoque profundamente relacional. Él no veía a los tesalonicenses solo como oyentes, sino como hijos espirituales. Esta conexión íntima se reflejaba en sus palabras y acciones, mostrando cuánto le importaba el crecimiento espiritual y el bienestar de la iglesia. El ejemplo de Pablo nos enseña que el ministerio no es solo sobre predicar, sino sobre vivir una vida que glorifica a Dios en todos los aspectos. Su fidelidad sigue siendo un desafío para los creyentes hoy, que son llamados a servir con el mismo celo e integridad. El liderazgo de Pablo es un recordatorio de que el éxito en el ministerio no se mide por la aprobación humana, sino por la fidelidad a Dios y a su palabra. La iglesia en Tesalónica enfrentaba una presión constante para abandonar su fe. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. You set the table, put on a playlist, even made the lasagna from scratch. And now you're wearing it. OxyClean Max Force Spray tackles tough, set-in stains the first time. Adulting is hard. Fighting stains shouldn't be. OxyClean Max Force. It's not clean unless it's OxyClean. Persecución, aislamiento y sufrimiento eran parte de su realidad diaria. Aún así, Pablo los anima a permanecer firmes, recordándoles que su sufrimiento no era en vano, sino parte del plan redentor de Dios. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14. Este ánimo no era vacío, sino fundamentado en la promesa de la fidelidad de Dios. Pablo les recuerda que no estaban solos en sus luchas, sino que Cristo estaba con ellos, fortaleciéndolos y guiándolos en todas las cosas. También les señala la comunión de los santos, mostrando que otros creyentes alrededor del mundo compartían las mismas tribulaciones.
Pablo enfatiza la importancia de mantener los ojos fijos en Cristo, que es la fuente de fuerza y consuelo. Sabía que, cuando los tesalonicenses pusieran su confianza en Dios, serían capaces de superar cualquier adversidad. Esta confianza no era solo una cuestión de emoción, sino una decisión consciente de depender de Dios en todas las circunstancias. El ánimo de Pablo también es un llamado a la perseverancia. Los desafía a vivir de manera digna de su vocación, sabiendo que el sufrimiento presente no se compara con la gloria futura que será revelada. Esta visión eterna daba a los tesalonicenses la fuerza necesaria para enfrentar sus pruebas con coraje y esperanza. El llamado a la perseverancia es un recordatorio de que la vida cristiana no es fácil, pero vale la pena. Dios promete estar con nosotros en todas las batallas, sustentándonos con su gracia y conduciéndonos a la victoria. El apóstol Pablo siempre dejó claro que el evangelio que él predicaba no era una filosofía o ideología humana, sino un mensaje vivo, cargado del poder transformador de Dios. En su carta a los tesalonicenses, recuerda que su llegada hasta ellos fue acompañada de señales evidentes de la obra divina, no limitándose a palabras elocuentes, sino manifestándose a través del poder del Espíritu Santo y de plena convicción. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Esta declaración enfatiza que el Evangelio es, ante todo, una intervención sobrenatural de Dios en la historia y en la vida humana, llevando a los oyentes al arrepentimiento, a la conversión y a la restauración espiritual. La plena convicción, mencionada por Pablo, revela que el Evangelio no es solo para ser oído, sino experimentado. En Tesalónica, esto se hizo evidente cuando los creyentes, provenientes de diferentes contextos culturales y religiosos, renunciaron a los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Esta transformación radical demostraba que el mensaje de Pablo tenía poder para cambiar corazones, romper cadenas espirituales y liberar vidas atrapadas en el pecado y la muerte. El Evangelio no era solo un conjunto de doctrinas, sino la propia buena noticia de que Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo a través de Cristo. Además, la manifestación del poder del Evangelio en Tesalónica no era algo restringido al momento de la conversión, sino que se extendía a la vida cotidiana de la Iglesia. El amor, la fe y la perseverancia de los creyentes eran señales concretas de que Dios estaba operando entre ellos. Ese poder sustentaba a los tesalonicenses en medio de las tribulaciones, les daba esperanza ante la incertidumbre y los capacitaba para vivir de manera digna del llamado de Cristo. La comunidad no solo recibió el Evangelio, sino que lo incorporó en su esencia, convirtiéndose en testigo vivo de lo que Dios puede hacer a través de personas comunes. Otro aspecto significativo es que el poder del Evangelio no depende del mensajero, sino de Dios. Pablo, Timoteo y Silas llegaron a Tesalónica con humildad, reconociendo que eran solo instrumentos. Esta postura revelaba que el enfoque nunca estaba en los predicadores, sino en el mensaje. Esta enseñanza continúa siendo relevante para los días actuales, recordándonos que la efectividad del Evangelio reside en su origen divino y no en nuestras habilidades humanas. La naturaleza del Evangelio, tal como la presenta Pablo, es a la vez profunda y práctica. Es un mensaje que transforma al individuo, moldea a la comunidad y resuena en el mundo, siempre apuntando a la gloria de Dios. En Tesalónica, esta verdad fue vivida de manera tan intensa que el impacto de aquella iglesia sigue resonando hasta hoy, desafiándonos a confiar en el poder del Evangelio para transformar nuestras propias vidas y contextos. Para Pablo,
La santidad no era una opción o un ideal inalcanzable, sino un imperativo central de la vida cristiana. Él instruye a los de Tesalónica a vivir de manera que agrada a Dios, recordándoles que fueron llamados a la santificación. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Esta exhortación destaca la conexión intrínseca entre santidad y perseverancia, mostrando que una vida consagrada a Dios es la mayor evidencia de una fe verdadera y duradera. La santidad, según Pablo, no es solo una cuestión de conducta externa, sino una transformación que comienza en el corazón. Los de Tesalónica, al abandonar los ídolos, no solo estaban rechazando prácticas paganas, sino adoptando una nueva identidad en Cristo. Este cambio requería renuncia, disciplina y un compromiso continuo con los estándares de Dios. Pablo sabía que vivir en santidad en un entorno hostil como el de Tesalónica era desafiante, pero también sabía que era posible, porque Dios capacita a sus hijos para que obedezcan su voluntad. Además, Pablo enfatiza que la santidad no es solo una cuestión individual, sino comunitaria. Él exhorta a los de Tesalónica a vivir en armonía unos con otros, a evitar la inmoralidad sexual y a honrar sus relaciones interpersonales. La santidad, por lo tanto, no es algo aislado, sino que refleja el carácter de Dios en medio de la comunidad. Cuando la Iglesia vive de manera santa, se convierte en un testimonio visible de la presencia de Dios en el mundo. La perseverancia en la santidad también está relacionada con la esperanza en la venida de Cristo. Pablo recuerda a los de Tesalónica que fueron llamados para un futuro glorioso y que vivir en santidad era una preparación para ese gran día. Esta perspectiva escatológica brindaba a los creyentes una motivación adicional para permanecer fieles, sabiendo que sus esfuerzos no eran en vano, sino que tenían un propósito eterno. La santidad, como la presenta Pablo, no es solo un mandamiento, sino una invitación a vivir de manera plena y abundante ante Dios. En Tesalónica, esta santidad era visible y palpable, una marca distintiva de una iglesia que eligió agradar a Dios por encima de todo. Uno de los aspectos más destacados de la carta de 1 Tesalonicenses es el énfasis en la comunión entre los creyentes. Para Pablo, la iglesia no era solo un grupo de individuos, sino una familia espiritual, unida por la fe en Cristo y por el amor mutuo. Él expresa su profundo afecto por los de Tesalónica, comparando su cuidado con el de una madre que nutre a sus hijos. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. Esta imagen revela la profundidad de los lazos espirituales que unían a Pablo y a la iglesia, pero también sirve como modelo para las relaciones dentro de la comunidad cristiana. La comunión entre los hermanos en Tesalónica no era superficial, sino caracterizada por un amor práctico y sacrificial. Se apoyaban en medio de las tribulaciones, compartían sus recursos y se animaban mutuamente a permanecer firmes en la fe. Esta unidad era una evidencia clara del poder transformador del Evangelio que los capacitaba para trascender diferencias culturales, sociales y económicas, formando una verdadera familia en Cristo. Además, la comunión entre los creyentes era un testimonio poderoso para aquellos fuera de la iglesia. En una sociedad marcada por divisiones y conflictos, la unidad de los cristianos en Tesalónica era una señal del reino de Dios, una anticipación de la restauración final de todas las cosas. Pablo los exhorta a continuar creciendo en este amor, sabiendo que no solo fortalece a la iglesia, sino que también glorifica a Dios. La comunión también tenía un aspecto espiritual profundo. Cuando los de Tesalónica oraban unos por otros, compartían las Escrituras y adoraban juntos, estaban fortaleciendo no solo sus relaciones, sino también su conexión con Dios.
Esta dimensión vertical de la comunión era esencial para sostener la dimensión horizontal, recordándoles que el amor entre los hermanos era una extensión del amor de Dios por ellos. La comunión entre los hermanos en Tesalónica nos desafía a cultivar relaciones profundas y significativas en nuestras propias comunidades de fe. Nos recuerda que la iglesia no es solo un lugar para adorar, sino un espacio para vivir el amor de Cristo de manera práctica y transformadora. En su carta a los tesalonicenses, Pablo no solo anima y exhorta, sino que también ofrece advertencias claras contra el pecado, mostrando su preocupación por proteger el corazón de la iglesia. Sabía que el pecado, cuando se tolera, no solo debilita la comunión con Dios, sino que también compromete la salud espiritual de la comunidad. En uno de sus momentos más directos, instruye a los cristianos a evitar la inmoralidad sexual y a honrar sus cuerpos como templos de Dios. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 4. Este énfasis refleja la seriedad con las que Pablo abordaba los desafíos morales que enfrentaba la Iglesia en un mundo saturado de prácticas contrarias a los principios divinos. La inmoralidad sexual, en particular, era un pecado ampliamente aceptado en la cultura grecorromana. Las prácticas licenciosas estaban profundamente arraigadas en festivales religiosos, costumbres sociales e incluso en la economía local. Para los creyentes, romper con estos hábitos era un testimonio poderoso de su nueva vida en Cristo. Sin embargo, esta ruptura exigía vigilancia constante. Stuck in a lo-fi loop again? Hit shuffle and refresh the everyday with Mentos Gum. Pop a piece and turn that sleepy soundscape into a dance floor. Freshen up your moves with spearmint. Find freedom with Fresh Mint. Get juicy with red fruit lime and tropical. Or choose a different way to refresh the everyday with your favorite. Mentos Gum. Yes to fresh. Lowe's knows when you're looking for reliability, the right brand makes all the difference. And now, Lowe's is the exclusive home improvement retailer for the Whirlpool water treatment line, including their Wi-Fi softener, under-sink filtration system, and more. With Whirlpool's proven performance and our everyday low prices, better tasting, better quality water is within reach. Shop pro-trusted brands like Whirlpool and more, in-store or online. Lowe's, we help, you save. In the time it takes us to say, we're using Folgers Instant Coffee, seamlessly blended with water and ice. A splash of whatever kind of milk is your thing. And gotta get that caramel drizzle. All to make a toasty, roasty, caramel iced coffee. You could be enjoying it. Every damn sip of it. Damn right. It's Folgers Instant. Pablo sabía que, sin una disciplina espiritual firme, los cristianos podrían ser seducidos de nuevo hacia los antiguos patrones de comportamiento. Destaca que la santidad es un reflejo directo del respeto a la voluntad de Dios, señalando que la pureza no es solo un llamado personal, sino una respuesta a la obra redentora de Cristo. Además de la inmoralidad sexual, Pablo advierte contra otros tipos de comportamiento que podrían debilitar a la iglesia. Menciona la importancia de evitar la codicia, la deshonestidad y el trato injusto entre ellos. La integridad, según él, no era solo una cuestión de reputación, sino de fidelidad al Evangelio. Un corazón puro y un carácter irreprensible eran fundamentales para que los cristianos en Tesalónica pudieran seguir siendo luz en medio de las tinieblas espirituales. Pablo también muestra que la santidad no puede vivirse de manera aislada. Instruye a la iglesia a corregir con amor a quienes erran y a exhortarse unos a otros a permanecer en el camino de Dios. Este sentido de responsabilidad mutua reforzaba la comunión y ayudaba a la iglesia a protegerse contra los peligros del pecado.
Para Pablo, la comunidad cristiana debía ser un ambiente de gracia, pero también de corrección amorosa, donde los creyentes pudieran crecer juntos en santidad. Las advertencias de Pablo contra el pecado nos recuerdan que la vida cristiana es una jornada continua de vigilancia y transformación. Nos desafían a evaluar constantemente nuestras acciones y motivaciones, buscando siempre agradar a Dios en todo. Así como los tesalonicenses, somos llamados a guardar nuestro corazón y nuestra comunidad, sabiendo que la pureza es esencial para una vida que glorifica a Dios. Pocas doctrinas han tenido tanto impacto en la iglesia primitiva como la esperanza del regreso de Cristo. Para los cristianos de Tesalónicas, esta expectativa era una fuente constante de ánimo y motivación. Pablo dedica gran parte de su carta a esclarecer y fortalecer esta esperanza, recordándoles que Jesús volverá para buscar a su pueblo y establecer su reino eterno. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Esta promesa no era solo una creencia teológica, sino un anhelo profundamente arraigado en la fe y en la vida cotidiana de esos creyentes. La expectativa del regreso de Cristo era especialmente significativa para los tesalonicenses, que vivían en medio de persecuciones y sufrimientos. Pablo sabía que sin una visión clara del futuro, podrían desanimarse ante las dificultades presentes. Por eso, les recuerda que la historia no termina con el sufrimiento o la muerte, sino con la victoria de Cristo, la promesa de la resurrección. Y el encuentro con el Señor era un ancla que mantenía a los creyentes firmes, incluso en las tormentas más intensas. Además de consolar, la doctrina del regreso de Cristo también desafiaba a los tesalonicenses a vivir de manera santa y vigilante. Pablo les exhorta a no ser como aquellos que viven en las tinieblas, sino a ser hijos de la luz, siempre listos para el gran día. Utiliza imágenes poderosas, como la llegada inesperada de un ladrón, para enfatizar la necesidad de estar espiritualmente preparados. Esta prontitud no se basaba en el miedo, sino en el deseo de agradar a Dios y de estar plenamente involucrados con su obra. Otro aspecto central del mensaje de Pablo es la esperanza del reencuentro con los seres queridos que habían fallecido. Conforta a los tesalonicenses, afirmando que, en el regreso de Cristo, aquellos que murieron en Cristo resucitarán primero, y juntos seremos arrebatados para estar con el Señor para siempre. Esta visión no solo consolaría a los creyentes en luto, sino que también reforzaba la unidad de la Iglesia, recordándoles que todos, vivos o muertos, compartían la misma promesa gloriosa. La expectativa del regreso de Cristo moldeaba la mentalidad de los creyentes en Tesalónica, dándoles una perspectiva eterna que transformaba la manera en que enfrentaban los desafíos de la vida. Esta esperanza viva continúa inspirando a la Iglesia hoy, recordándonos que independientemente de las circunstancias, nuestro destino final está seguro en las manos de Dios. Vivimos así, no como aquellos que tienen miedo del futuro, sino como aquellos que esperan con alegría la consumación de todas las cosas en Cristo. Entre los diversos enseñanzas de Pablo a los tesalonicenses, destaca su orientación sobre la importancia del trabajo diligente y del servicio como expresión práctica de la fe cristiana. Él exhorta a los creyentes a vivir de manera tranquila, cuidando de sus propios asuntos y trabajando con sus propias manos, para que no dependieran de nadie y ganaran el respeto de los de afuera. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos 11 y 12. Esta instrucción refleja no solo un principio ético, sino también una profunda comprensión teológica sobre la conexión entre fe, trabajo y testimonio. En el contexto de Tesalónica,
Había una tendencia entre algunos miembros de la Iglesia a abandonar sus responsabilidades cotidianas, posiblemente motivados por la expectativa inminente del regreso de Cristo. Esta actitud generaba no solo tensiones dentro de la comunidad, sino que también comprometía el testimonio de la Iglesia ante los incrédulos. Pablo, al abordar este problema, muestra que la espera por la segunda venida de Cristo no debería ser una excusa para la inactividad, sino un incentivo para una vida productiva y digna. Él refuerza que el trabajo no es solo una necesidad práctica, sino una forma de glorificar a Dios y de vivir de acuerdo con su voluntad. Además, Pablo ejemplifica este principio en su propia vida. Él frecuentemente menciona que, en su ministerio, trabajó arduamente para no ser una carga para nadie, prefiriendo mantenerse con sus propios esfuerzos mientras predicaba el Evangelio. Esta postura no solo demostraba su integridad, sino que también servía como modelo para los tesalonicenses. Para él, el trabajo honesto era una expresión de amor al prójimo, ya que evitaba que alguien dependiera de los otros sin necesidad y al mismo tiempo permitía ayudar a aquellos que estaban verdaderamente en necesidad. Pablo también conecta el trabajo con el testimonio cristiano. Él sabía que los incrédulos observaban atentamente la vida de los creyentes y que el comportamiento irresponsable o perezoso podría deshonrar el Evangelio. Por otro lado, una vida de trabajo diligente y servicio altruista era una evidencia visible de la transformación operada por Dios. El trabajo, en este sentido, era una oportunidad para demostrar virtudes como honestidad, responsabilidad y dedicación, reflejando el carácter de Cristo en todas las esferas de la vida. La vida de trabajo y servicio no era vista por Pablo como un mero deber moral, sino como un llamado divino. Era una forma de adoración, una expresión de amor al prójimo y una oportunidad de testificar de la gracia de Dios. Para los cristianos, en Tesalónica, estas instrucciones no solo corrigieron desviaciones de comportamiento, sino que también los desafiaron a vivir una fe integrada y práctica que impactara tanto a la comunidad de la Iglesia como al mundo que los rodeaba. Entre los muchos consejos que Pablo da a los tesalonicenses, uno de los más significativos es el llamado a la oración constante. Él los exhorta a orar sin cesar. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17, indicando que la oración debería ser una parte integral de la vida cristiana. Este llamado no es solo una recomendación práctica, sino un fundamento espiritual que conecta a los creyentes directamente con Dios, fortaleciendo su fe, renovando su esperanza y profundizando su comunión con el Creador. Para Pablo, la oración era mucho más que un momento específico del día reservado para Dios. Era un estilo de vida. Orar sin cesar no significaba estar constantemente de rodillas o en una postura formal de oración, sino cultivar un espíritu de dependencia continua y de comunicación abierta con Dios en todas las circunstancias. En Tesalónica, donde los cristianos enfrentaban persecuciones y pruebas, esta práctica era vital. La oración constante no solo los sostenía emocionalmente, sino que los capacitaba para ver más allá de las dificultades inmediatas, recordándoles que estaban en manos de un Dios soberano y amoroso. Además, la oración era un medio para fortalecer la unidad de la Iglesia. Cuando los tesalonicenses oraban unos por otros, compartían sus cargas y se comprometían a buscar juntos la dirección y la fuerza de Dios. Esta práctica creaba un vínculo espiritual profundo entre los miembros de la comunidad, reforzando el amor mutuo y la solidaridad. Pablo frecuentemente pedía oraciones por sí mismo y por sus compañeros de ministerio, demostrando que, incluso siendo apóstol,
Él reconocía su total dependencia de Dios y la importancia de la intercesión de los hermanos. Eczema isn't always obvious, but it's real. And so is the relief from Ebglyss. After an initial dosing phase, about 4 in 10 people taking Ebglyss achieved itch relief and clear or almost clear skin at 16 weeks. And most of those people maintain skin that's still more clear at 1 year with monthly dosing. Ebglyss, lebrikizumab LBKZ, a 250 milligram per 2 milliliter injection, is a prescription medicine used to treat adults and children 12 years of age and older who weigh at least 88 pounds or 40 kilograms with moderate to severe eczema, also called atopic dermatitis, that is not well controlled with prescription therapies used on the skin or topicals, or who cannot use topical therapies. Ebglyss can be used with or without topical corticosteroids. Don't use if you're allergic to Ebglyss. Allergic reactions can occur that can be severe. Eye problems can occur. Tell your doctor if you have new or worsening eye problems. You should not receive a live vaccine when treated with Ebglyss. Before starting Ebglyss, tell your doctor if you have a parasitic infection. Searching for real relief? Ask your doctor about Ebglyss and visit ebglyss.lilly.com or call 1-800-LILY-RX or 1-800-545-5979. Make your next vacation unforgettable on Royal Caribbean's newest ship, Star of the Seas. It's everything you've loved about every family vacation you've ever been on, with mind-blowing thrills at the largest water park at sea, 7 onboard pools for every level of chill, more than 40 ways to dine and drink, and even more to enjoy at our award-winning private island, Perfect Day at Coco Cay. This is the new Star of the Seas. Click or tap the banner to find out more. Today's top story, the flavor merger of the century between the Peanut Butter Group and Chocolatey Corp. Joining me is a PBC executive. Thanks for having me, Barry. Now, how did you know the merger and the byproduct of it, Jif peanut butter and chocolate flavored spread, would be a success? You know, it was a gut feeling, a rumbling, if you will. Besides, they're two titans of taste. Very true. Goes great with pretzels. And pancakes. Apples too, I bet. Try Jif PBC today. La oración también era una fuente de sabiduría y discernimiento. Pablo sabía que, en medio de las presiones culturales y espirituales de Tesalónica, los cristianos necesitaban dirección clara para mantenerse fieles al Evangelio. A través de la oración, ellos podían buscar la orientación del Espíritu Santo y alinear sus acciones con la voluntad de Dios. Este diálogo constante con el Señor era esencial para que no se desviaran, sino que permanecieran firmes en su fe y testimonio. La oración constante enseñaba a los tesalonicenses a vivir en gratitud. Pablo los exhorta a dar gracias en todas las circunstancias, mostrando que la oración no es solo una petición de ayuda, sino también una expresión de alabanza y reconocimiento por la fidelidad de Dios. Este espíritu de gratitud transformaba sus perspectivas, permitiéndoles encontrar paz y alegría incluso en medio de las dificultades. La unidad en la iglesia era uno de los temas más caros a Pablo. En su carta a los tesalonicenses, él exhorta a los creyentes a buscar vivir en paz unos con otros y a practicar la paciencia, especialmente con aquellos que eran más difíciles de tratar. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Esta orientación revela la visión de Pablo sobre la iglesia como un cuerpo vivo, donde cada miembro tiene un papel esencial y donde la armonía es fundamental para la salud espiritual y el testimonio de la comunidad. En un contexto de persecución y prueba como el vivido por los tesalonicenses, la unidad no era solo deseable, sino absolutamente necesaria para la supervivencia de la fe. Pablo entendía que la paz dentro de la iglesia no surgía de manera automática. Era fruto del esfuerzo consciente de los creyentes en buscar reconciliación, evitar conflictos innecesarios y practicar el amor sacrificial. Él reconocía que las diferencias de personalidad, opiniones y madurez espiritual podrían llevar a tensiones, pero enseñaba que estos desafíos debían enfrentarse con humildad y paciencia. La armonía, por lo tanto, no era una simple ausencia de conflictos, sino un compromiso activo de cada miembro en promover el bienestar de la comunidad, incluso cuando esto exigiera renuncia personal.
Además, vivir en paz en la comunidad implicaba también la práctica de la mutualidad. Pablo exhorta a los tesalonicenses a alentar a los desanimados, a ayudar a los débiles y a ser pacientes con todos. Estos mandamientos reflejan una profunda sensibilidad pastoral y apuntan a la responsabilidad de cada creyente en cuidar de los demás. En una época en que la iglesia era pequeña y constantemente amenazada por presiones externas, esta interdependencia era un testimonio poderoso de cómo la fe en Cristo transformaba relaciones, convirtiéndolas en un reflejo del amor de Dios. Pablo también enfatiza que la paz y la armonía no son solo responsabilidad de los líderes de la iglesia, sino de todos sus miembros. Él exhorta a los tesalonicenses a reconocer y respetar a aquellos que trabajan entre ellos, especialmente a los que lideran y amonestan. Este reconocimiento no era solo una cuestión de honor, sino una forma de fortalecer la cohesión de la comunidad, evitando divisiones y asegurando que los líderes pudieran ejercer su ministerio con alegría y eficacia. Vivir en paz y armonía en la comunidad cristiana no era solo una cuestión de orden interno, sino también un testimonio al mundo. En un ambiente marcado por divisiones y conflictos, la iglesia en Tesalónica era llamada a ser un ejemplo de reconciliación y amor. Esta visión sigue desafiando a la iglesia hoy, recordándonos que la unidad no es solo un ideal espiritual, sino una necesidad práctica para la proclamación eficaz del Evangelio. Otro tema crucial abordado por Pablo en su carta es el uso de los dones espirituales para la edificación de la iglesia. Aunque él no entre en detalles específicos sobre los dones en Primera Tesalonicenses, su apelación a la edificación mutua y al aliento revela una preocupación fundamental: que cada creyente utilizara sus habilidades y talentos dados por Dios para fortalecer la comunidad. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Para Pablo, los dones espirituales no eran privilegios individuales, sino responsabilidades comunitarias. Existían para edificar la iglesia, promover la unidad y glorificar a Dios. Pablo sabía que la edificación de la iglesia dependía de la participación activa de todos sus miembros. Cada creyente, independientemente de su posición o madurez espiritual, tenía algo que ofrecer. Esta visión era particularmente relevante en Tesalónica, donde la persecución y las dificultades exigían que la comunidad fuera resiliente y solidaria. El aliento mutuo, por ejemplo, no era solo una expresión de amistad, sino un ministerio esencial que fortalecía la fe de los creyentes y los capacitaba a perseverar en medio de las adversidades. Además, los dones espirituales también tenían un papel importante en la adoración y la enseñanza. Pablo exhorta a los tesalonicenses a no despreciar las profecías, sino a probar todas las cosas y retener lo que es bueno. Esta orientación destaca la importancia de discernir la voluntad de Dios a través de dones como la profecía, pero también enfatiza la necesidad de sabiduría y discernimiento para evitar errores o abusos. Para Pablo, el uso de los dones espirituales debería ser siempre guiado por el amor y la búsqueda del bienestar de la iglesia, evitando divisiones o ostentación. Otro aspecto relevante es que los dones espirituales no eran estáticos, sino dinámicos. Necesitaban ser cultivados y desarrollados a través de la oración, el estudio de las Escrituras y la práctica constante. Pablo frecuentemente animaba a los creyentes a avivar los dones recibidos, recordándoles que el Espíritu Santo era la fuente de poder y dirección para sus vidas. En Tesalónica, donde los desafíos eran muchos, los dones espirituales eran un recurso indispensable para mantener la iglesia fortalecida y unida. El uso correcto de los dones espirituales no solo beneficiaba a la iglesia,
sino que también glorificaba a Dios. Cuando cada creyente usaba sus dones de manera fiel y responsable, el cuerpo de Cristo se convertía en una expresión visible de la gracia y el poder de Dios en el mundo. Este principio sigue siendo un desafío para la Iglesia moderna, recordándonos que estamos llamados a servirnos unos a otros con los dones que hemos recibido, contribuyendo a la edificación de la comunidad y el avance del reino de Dios. La relación entre la Iglesia y sus líderes espirituales es una preocupación central en las cartas de Pablo. En 1 Tesalonicenses, él exhorta a los creyentes a reconocer y respetar a aquellos que trabajan arduamente entre ellos, especialmente a los que lideran y los amonestan en el Señor. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Esta instrucción refleja la comprensión de Pablo sobre la naturaleza del ministerio cristiano, una vocación de servicio, pero también de gran responsabilidad, que exige apoyo y colaboración por parte de la comunidad de fe. Los líderes espirituales en la iglesia primitiva no eran figuras autoritarias, sino pastores que servían como ejemplos de fe y obediencia a Dios. Ellos dedicaban sus vidas a la enseñanza de las Escrituras, a la oración y al cuidado pastoral, muchas veces enfrentando presiones externas e internas para proteger la integridad de la comunidad cristiana. Pablo, al pedir respeto y estima por estos líderes, no estaba sugiriendo una posición jerárquica rígida, sino una actitud de reconocimiento por el trabajo sacrificial que ellos desempeñaban. Él sabía que el ministerio era desafiante y que sin el apoyo de la Iglesia, los líderes podrían desanimarse o incluso desviarse de su misión. Además del respeto, Pablo también incentiva una postura activa de colaboración. Él exhorta a los creyentes a vivir en paz con los líderes y unos con otros, creando un ambiente donde el ministerio pudiera florecer. Este sentido de unidad era vital, especialmente en una iglesia como la de Tesalónica, que enfrentaba persecuciones y desafíos culturales. Los líderes necesitaban de una comunidad comprometida, dispuesta a escuchar, aprender y aplicar las enseñanzas del Evangelio en sus vidas cotidianas. Otro aspecto importante del cuidado con los liderazgos es el papel de la intercesión. Pablo frecuentemente pedía oraciones por sí mismo y por sus compañeros de ministerio, mostrando que los líderes también eran dependientes de la gracia y de la fuerza de Dios para cumplir su misión. On WhatsApp, no one can see or hear your personal messages. Whether it's a voice call, message, or sending a password. To WhatsApp, it's all just this. So whether you're sharing the streaming password in the family chat or trading those late-night voice messages that could basically become a podcast, your personal messages stay between you, your friends, and your family. No one else. Not even us. WhatsApp. Message privately with everyone. Hey guys, it's CeeDee Lamb, wide receiver for the Dallas Cowboys. I'm partnering with Abercrombie this season to tell you all about their viral denim. All you need to know is denim should fit like this. My jeans need to check a lot of boxes. Fit first, trend second. They need to go with whatever I'm feeling. And Abercrombie Denim has it down. Whether I'm throwing on a tee or putting a whole fit together. Shop Abercrombie Denim in the app, online, and in store. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there is one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at friskies.com or visit your local store. Él entendía que la oración no era solo una expresión de apoyo, sino un arma espiritual que fortalecía a los líderes y protegía a la iglesia contra ataques espirituales.
El cuidado con los liderazgos no es solo un mandamiento, sino un reflejo del amor de Cristo. Cuando la Iglesia apoya a sus líderes, contribuye a la edificación del cuerpo de Cristo como un todo. En Tesalónica, esta relación de respeto y colaboración era esencial para mantener la Iglesia unida y fiel a su llamado. Hoy, este principio continúa siendo un desafío para las comunidades cristianas, que son llamadas a honrar y apoyar a aquellos que dedican sus vidas al servicio del reino de Dios. En los capítulos finales de Primera Tesalonicenses, Pablo reúne una serie de exhortaciones que reflejan su preocupación pastoral y su deseo de ver a la Iglesia fortalecida en todas las áreas de la vida cristiana. Él aborda temas como alegría, oración, gratitud y discernimiento espiritual, ofreciendo un retrato abarcador de cómo los tesalonicenses deberían vivir mientras aguardaban el retorno de Cristo. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 18 a 22. Estas exhortaciones no eran meras instrucciones prácticas, sino un llamado a la santidad y a la perseverancia en un mundo hostil a la fe cristiana. Pablo comienza alentando a los creyentes a vivir con alegría, incluso en medio de las pruebas. Esta alegría no estaba basada en circunstancias externas, sino en la seguridad de la presencia y del cuidado de Dios. Él les recuerda que la oración constante y la gratitud en todas las cosas son claves para una vida llena de la paz de Dios. Estos mandamientos, aunque simples en sus palabras, exigían una profunda confianza en la soberanía divina, especialmente en tiempos de persecución e incertidumbre. La gratitud, en particular, era un testimonio poderoso de que los cristianos de Tesalónica colocaban su esperanza no en lo que este mundo podía ofrecer, sino en las promesas eternas de Dios. Además, Pablo exhorta a la Iglesia a no extinguir el espíritu y a no despreciar las profecías, sino a probar todas las cosas y retener lo que es bueno. Esta instrucción refleja la necesidad de discernimiento espiritual en un contexto donde falsas doctrinas e influencias externas podían fácilmente desviar a los creyentes. Para Pablo, la obra del Espíritu Santo era esencial para la vida de la Iglesia, y rechazar o ignorar su dirección era un error grave. Sin embargo, él también reconocía la importancia de probar las enseñanzas y prácticas a la luz de las Escrituras, asegurando que todo fuera consistente con la verdad del Evangelio. Otro aspecto significativo de las exhortaciones finales de Pablo es el llamado a la pureza y a la separación del mal. Él les instruye a evitar toda apariencia del mal, indicando que la santidad debería ser visible no solo en las acciones, sino también en las intenciones y motivaciones de los creyentes. Este estándar elevado de vida no era una exigencia legalista, sino una respuesta de amor y gratitud a la gracia de Dios, que los había llamado para ser santos. Pablo concluye con una oración fervorosa, pidiendo que el Dios de la paz los santificara completamente y preservara sus cuerpos, almas y espíritus irreprochables hasta la venida de Cristo. Esta oración encapsula el corazón pastoral de Pablo, que deseaba ver a los tesalonicenses no solo perseverar, sino florecer en la fe. Él termina su carta con una bendición y un pedido de oración por sí mismo, demostrando su humildad y dependencia de la comunión espiritual con la Iglesia. Las exhortaciones finales de Pablo permanecen relevantes para los creyentes hoy, recordándonos que la vida cristiana es un viaje continuo de crecimiento, vigilancia y fidelidad. Nos desafían a vivir con alegría, oración y gratitud, siempre atentos a la dirección del Espíritu y comprometidos con la santidad que glorifica a Dios.
Entre las preocupaciones de Pablo al escribir a los tesalonicenses estaba la duda de ellos sobre el destino de los creyentes que ya habían fallecido. Para una iglesia joven y en un contexto de persecución, la muerte de seres queridos traía incertidumbres y hasta angustias. En respuesta, Pablo ofrece una de las pasajes más consoladores de toda la Escritura, asegurando que aquellos que murieron en Cristo no serían olvidados o abandonados en la venida del Señor. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14. La esperanza de la resurrección se presentaba no solo como una verdad teológica, sino como un consuelo práctico para una comunidad que enfrentaba la pérdida de sus miembros. Pablo describe la resurrección con detalles poderosos, garantizando que en el momento del retorno de Cristo, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estén vivos serán arrebatados con ellos para encontrar al Señor en los aires. Ese evento glorioso no era solo una promesa individual, sino una celebración colectiva de la victoria de Cristo sobre la muerte. Para los tesalonicenses, esta visión era revolucionaria, pues ofrecía una perspectiva completamente diferente sobre la muerte. No era el fin, sino el inicio de una nueva vida eterna con Dios. Esta doctrina también reforzaba el sentido de unidad de la Iglesia. Los vivos y los muertos en Cristo compartían la misma esperanza, siendo partes inseparables del mismo cuerpo espiritual. La resurrección prometida conectaba a la Iglesia de todas las eras, mostrando que en Cristo no había separación definitiva. Este entendimiento fortalecía los lazos entre los creyentes y los motivaba a vivir en santidad y comunión, sabiendo que estaban caminando juntos hacia un destino glorioso. Además, la esperanza de la resurrección ofrecía fuerza para enfrentar las dificultades presentes. La certeza de que la muerte no tenía la palabra final daba a los tesalonicenses valor para perseverar, incluso frente a amenazas y sufrimientos. Ellos sabían que, independientemente de las circunstancias, su eternidad estaba asegurada en Cristo. Esta esperanza viva era un ancla para sus almas, permitiéndoles enfrentar la pérdida con fe y confianza. Pablo instruye a los tesalonicenses a animarse unos a otros con estas palabras, destacando que la doctrina de la resurrección no era solo para estudio o contemplación, sino para consuelo mutuo. Hoy este mensaje sigue ofreciendo esperanza a todos los que enfrentan el luto, recordándonos que en Cristo la separación es temporal y la vida eterna es una promesa cierta para los que creen. Al cerrar su carta a los tesalonicenses, Pablo deja un legado que trasciende los siglos y sigue impactando profundamente a la iglesia moderna. Primera Tesalonicenses no es solo una carta pastoral a una iglesia en tiempos de dificultad, sino un manual vivo de fe, esperanza y amor en acción. Aborda cuestiones fundamentales de la vida cristiana, desde la santidad personal hasta la esperanza escatológica, proporcionando un mapa para la perseverancia en un mundo que frecuentemente desafía los principios del Evangelio. El primer aspecto del legado de Primera Tesalonicenses es su énfasis en la comunión. La iglesia moderna, a menudo fragmentada por diferencias culturales, teológicas y sociales, encuentra en esta carta un llamado a la unidad. Pablo presenta a la comunidad cristiana como una familia espiritual, donde el amor mutuo y el cuidado práctico son esenciales. Este modelo desafía a la iglesia actual a superar divisiones y a vivir como el cuerpo de Cristo, testificando al mundo el poder transformador del Evangelio. Además, la carta refuerza la centralidad de la santidad en la vida cristiana. Pablo exhorta a los tesalonicenses a vivir de manera digna de su vocación,
evitando toda apariencia del mal y buscando agradar a Dios en todas las áreas de la vida. Para la Iglesia moderna, que enfrenta presiones culturales y tentaciones constantes, este llamado es un recordatorio de que la santidad no es opcional, sino una respuesta necesaria a la gracia de Dios. El mensaje de Pablo nos desafía a reflejar el carácter de Cristo en un mundo que a menudo se opone a los valores del reino. Otro elemento crucial del legado de Primera Tesalonicenses es su visión escatológica. La esperanza del retorno de Cristo, central en el mensaje de Pablo, sigue siendo un ancla para la Iglesia hoy. En tiempos de incertidumbre, conflictos y sufrimiento, la certeza de que Cristo volverá para restaurar todas las cosas otorga a la Iglesia moderna la fuerza para perseverar. Esta perspectiva eterna también moldea nuestras prioridades, recordándonos que nuestro tiempo aquí es limitado y que debemos vivir de manera intencional y significativa, siempre enfocados en el reino de Dios. Por fin, Primera Tesalonicenses nos enseña sobre la importancia del testimonio. La fe práctica de los tesalonicenses, su amor activo y su perseverancia en medio de las tribulaciones fueron ejemplos poderosos que inspiraron a otras iglesias en toda la región. Para la Iglesia moderna, esta lección es clara. Nuestro testimonio no es solo lo que decimos, sino cómo vivimos. Una vida transformada por el Evangelio es la mayor evidencia del poder de Dios y la mayor invitación para que otros conozcan a Cristo. Así, el legado de Primera Tesalonicenses permanece vivo y relevante. Nos llama a vivir con fidelidad, a esperar con confianza y a amar con generosidad, sabiendo que estamos construyendo algo que trasciende el presente y apunta hacia la gloria futura en Cristo Jesús.